Muy buenas lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy, como habéis podido leer en el título, vamos con el resumen de La cicatriz, el último libro de la autora Juana Mateos. Te voy a decir que para mí es un resumen un poco complejo de hacer, ya que no suelo leer este tipo de novelas. Pero bueno, la autora se puso en contacto conmigo, le gustaba mucho lo que estábamos haciendo tanto en Instagram como en el canal de YouTube y nos envió el libro, y qué menos que leerlo y poder hacer una reseña sobre el mismo. No tengo nada en contra sobre los autores noveles o lecturas modernas, no sé cómo podría definirlo. Al contrario, yo creo que es magnífico que haya más gente que escriba, porque cuanta más gente escriba, más novelas buenas vamos a tener. Yo simplemente intento oír un poco de las novedades literarias porque es demasiado fácil llevarse chascos, y me explico. Cuando tú te lees un libro que ya tiene como mínimo 20, 30 años, o incluso 10, 5 años, ¿no? Podríamos decir, pero vamos a irnos un poco más para atrás, 30, 40 años, lo que ya se podría considerar un clásico o un clásico moderno, vas un poco más sobre seguro, ¿no? Al menos a mí es lo que me ha pasado cuando voy sobre este tipo de libros más clásicos. El ratio de libros que me han gustado o libros que he dejado es como... Muchos me han gustado y no me he dejado prácticamente ninguno por leer. En cambio, cuando he leído más novedades literarias, me he llevado bastantes más chascos. Sí que es verdad que te llevas más sorpresas, porque son libros que a lo mejor posiblemente llegas muy virgen al libro, ya que no ha habido gente que lo haya reseñado tanto o no has leído tanto sobre el libro. Pero al menos a mí no me suele salir rentable. En este caso, si nos envían el libro de forma gratuita, la misma autora, lo iba a leer. Yo al final ya sabéis que leo muchísimo durante el año, y guardar un poco de tiempo para novedades literarias, y más si son de este tipo, es más que bienvenido. Tengo poco que decir sobre la autora es española, es de la zona de Almería, si no estoy equivocado, tiene ya unas cuantas novelas más, así que si la buscáis tanto en Instagram como en Google en general, podéis encontrar sus novelas. No puedo opinar mucho sobre ellas, ya que esta es la primera que he leído. Lo que sí puedo opinar es sobre la edición. Ya sabéis que me gusta hablar un poco sobre la edición. Esto es una editorial que yo no conocía. Por lo que puedo llegar a entender, es una editorial que está un poco más centrada en escritores más noveles, ¿no? Que acaban de empezar o que no tienen tantísima repercusión, y cosa que a mí me parece pues de agradecer, obviamente. Y un poco más arriesgado, ¿no? Para las editoriales, ¿no? Es mucho más fácil que una editorial te publique a cualquier libro de Dostoyevsky y ya va, entre comillas, sobre seguro de que es un libro que de una forma u otra se va a vender. Cosa que cuando publicas un libro de autores más pequeños, pues es más complicado, y habla muy bien de la editorial. No me enrollo muchísimo más. La editorial se llama Platero Cool Books, y te voy a decir que me ha gustado mucho la edición. Se nota un libro bien construido, la tapa es blanda, pero no es como súper blanda, es como tiene mucha rigidez, las hojas son buenas, el tamaño de la letra a mí me parece personalmente bastante bueno. Quizá para alguna gente que pueda tener algunos problemas a la hora de leer se le quede quizá un puntito pequeña, pero no me parece exageradamente pequeña como otros libros que he leído. Hace poco hablaba sobre la editorial de Alma Clásicos y con sus clásicos ilustrados, y me parecía que la letra era excesivamente pequeña posiblemente para muchas personas. En este caso no me parece excesivamente pequeña la letra, me parece que está bien, a secas. Podría ser un poco más grande, sí, pero también sabemos lo que pasa. Si pones la letra más grande necesitas muchas más páginas, por tanto se encarece el producto, así que yo creo que es ideal. Pasando a hablar un poco sobre la obra, lo primero que tengo que decir es, igual que he dicho lo de que no suelo leer novedades literarias, tampoco suelo leer libros de este tipo. Estamos hablando de un libro que se basa a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, también en la región similar en la que la autora procede, que es Almería. Pero bueno, ella misma, por un par de entrevistas que he podido ver sobre ella, hablando sobre el libro, etcétera, lo que ella comenta, ¿no? Está basado en Almería porque ella es de la región y le gusta basar sus libros en esta zona. Pero lo que sucede en este libro es extrapolable prácticamente a toda España, ¿no? Ella pone el ejemplo de que en la zona de Andalucía sucedía también, en zonas de Alicante también. Yo, por ejemplo, soy de Valencia y, bueno, no tengo conocimiento de si sucedían este tipo de acontecimientos que se dan a cabo en la obra, pero puedo entender que se daban tanto a nivel español en toda la región como en cualquier otro país del mundo, ¿no? Nos ponemos en la situación de principios del siglo XX.
digamos que es una época turbulenta para España, esas épocas, ya que, bueno, entre las guerras mundiales, Guerra Civil Española, etcétera, aunque estos detalles no aparecen para nada en la obra. Y nos vemos ubicados en la historia, se lleva a cabo principalmente en lo que podríamos llamar un caserío, en otras regiones de España, por ejemplo en la zona norte de Cataluña se llamaría una masía, ¿no? Estamos hablando de gente adinerada, con unas casas grandes, con mucho poder y mucho dinero, y que digamos que de alguna forma trataban a sus empleados casi como esclavos. No llegaban a ser esclavos como hace a lo mejor 200 o 300 años, pero sí tenían un trato hacia ellos y un poder que a día de hoy no se suele apreciar o no suele existir, por suerte, en comparación a hace 100 años, de esa diferencia de clases, ¿no? La diferencia de clases era excesivamente alta. La gente pobre tenía que como guardar una especie de perdón o guardar una especie de santidad hacia la gente rica, los señoritos, todas estas cosas, cosa que a día de hoy no sucede. Tú puedes ver una persona por la calle y no tienes por qué tratarla de señorito, de señorita o cualquier historia, por mucho que sea rico, por mucho que sea pobre. Y por suerte, pues en la mayoría de países de los que me están leyendo, bueno, escuchando en este caso, viendo el vídeo, esto no sucede como sucedía en la antigüedad, ¿no? Y entonces el libro nos pone en esta finca, en este caserío, en el cual vemos una familia muy adinerada, la cual trata a sus empleados, en la mayoría de casos dentro de la casa, porque tenemos una familia relativamente, tampoco muy grande, pero bueno, tenemos a una mujer con su marido, sus 2 hijos, los criados, luego uno de los hijos tiene hijos, etc. Y vemos como, bueno, parte de esta familia trata a los criados como prácticamente esclavos, ¿no? Y sobre todo a las criadas más que a los criados, pero porque el libro se centra en la parte un poco más femenina a la hora de cómo van sucediendo acontecimientos, porque ya he dicho que no quiero hacer demasiado spoiler, pero la obra trata un poco de esto, ¿no? De cómo los señoritos, la gente de clase alta que tenía este tipo de poder, de dinero, trataba a sus empleados como si fueran prácticamente esclavos. Me ha hecho, bueno, no voy a decir que me haya hecho gracia, pero me ha parecido reseñable un vídeo de la autora en el cual explica esto, y es lo que ella decía, ¿no? Que ella no quiere que esto se interprete como que todos los señoritos de la época o todas las clases altas eran malas personas, ¿no? Había malas personas y buenas personas, igual que había gente pobre, malas personas y buenas personas. Claro, el problema sucede es que la clase alta, la gente con dinero, que era mala, podía ser mucho más mala por el poder y por el poder que tenía, ¿no? Entonces la maldad, el tipo de maldades que podía realizar eran como más perversas o que podían afectar más a la gente que lo recibía, ¿no? Y creo que esto también es reseñable a la hora de hablar de este tipo de libro. Como he dicho que no quiero hacer mucho spoiler, creo que voy a dejar un poco aquí lo que es la parte de la trama. Como he dicho, suceden diferentes eventos durante el libro está dividido en 2 partes. Una primera parte que me parece más rápida, por decirlo de algún modo, y una segunda parte que me parece un poquito más lenta. Y dicho esto, voy a decir un poco lo que para mi gusto me han parecido los pros y contras del libro. Para mí los pros es que la historia me parece buena, es una buena historia. Obviamente no estamos hablando de una obra maestra, sino todo el mundo conoce ya este libro y no sería una novedad para nadie. Pero es un buen libro, está bien escrito sobre todo, aparte de ser una buena historia, está bien escrito, y eso me parece incluso más importante muchas veces que la historia en sí. Ambas cosas son importantes, ¿no? Pero si tienes una buena historia y no está bien escrita, te va a chirriar en muchas ocasiones. Y creo que la autora sabe representar muy bien a los personajes y sus problemas y sus virtudes, y esto se ve reflejado, y la verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente. Y luego, si tengo que decir cuál puede ser la parte negativa, es que a pesar de ser una buena historia y que está muy bien escrita, a mí me ha dado la sensación de que como si fuera una obra recortada. Y en esto puedo entender que haya sucedido. A lo mejor era un libro, este libro tiene solo 200 páginas, pero para mí la sensación es como que era un libro de 350 páginas un poco recortado. Supongo que no sé si la propia autora, porque también las novelas demasiado extensas pues muchas veces no tienen tanto boom o lo que sea, o por parte editorial, por lo que decíamos antes también, ¿no? De que una novela de una autora novel con tantas palabras, tantas páginas, etcétera, también a la hora de poder publicarse puede ser un poco más controvertida.
Dicho todo esto, tengo que decir que es una obra que me ha gustado, que me ha gustado leerla, que me ha gustado encontrarme con ella, porque es un estilo literario que no suelo leer libros sobre esta época, sobre libros de hace 100 años. Normalmente también es, no voy a decir complicado, pero por una cosa u otra tendemos a leer sobre otras regiones o otras partes del mundo, ¿no? Cuando leemos Dostoyevsky, hablamos de la Rusia, o algunos libros que vienen de Inglaterra, libros que vienen de Estados Unidos, si te lees Los Miserables, aunque es de una época muy anterior, pues vienen de Francia, ¿no? Pero creo que siempre pasa un poco esto, ¿no? Como españoles dejamos un poco de lado la literatura española o la historia de España contada desde la parte literaria, y creo que esto es, al menos para mí, relevante en cuanto a que no suelo hacerlo y me ha gustado mucho. Lo dicho, es un libro que me ha gustado mucho, es un libro que, sobre todo si os gusta este tipo de temática de principios del siglo XX, nobleza, clase media, clase pobre, todos estos temas, yo diría que es un libro muy recomendable. Quizá no sea un libro para todo el mundo, porque sí que es una temática que no es tan común leer, ¿no? Y para mucha gente, pues si no es la temática que sueles leer, si no es una temática que te guste, quizá no sea tu libro. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de libros que son novedades editoriales, que te cuestan pues 20 euros seguramente, y gastarte 20 euros en un estilo literario que no sueles leer y que te lanzas a la piscina, yo personalmente no lo suelo hacer. Pero esto es mi recomendación. ¿Es un buen libro? Sí. ¿Es un libro para todos? No. Dicho todo esto, para mí es un 7 sobre 10, la verdad, me parece un buen libro, obviamente es una obra maestra, pero me parece un libro muy bueno. Creo que nadie que se lo pueda leer puede decir ni que sea un mal libro, ni que esté mal escrito, sobre todo, me parece que está muy bien escrito. Y nada, esto ha sido todo, gente. Ya sabéis, si queréis apoyar el canal, dad un like, suscribíos. Ya sabéis también que debajo en la cajita vais a tener primero el resumen escrito que tendréis en la página web, y luego el link a Instagram, en el cual ahí podéis tener contenido diario sobre libros, recomendaciones, etc. Dicho esto, muchas gracias a todos y hasta pronto. Chao.